Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado un revuelo de emociones, especulaciones y, sobre todo, mucha intriga. Vamos a desentrañar las palabras que Demet Özdemir dedicó a Can Yaman, y que han sido interpretadas de mil maneras diferentes. ¿Fue un mensaje de amor, de amistad, de agradecimiento, o algo completamente distinto? Acompáñenme en este viaje porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y a analizar cada detalle para entender qué hay detrás de estas enigmáticas declaraciones. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Ahora situémonos un momento. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos evocan imágenes de romanticismo, química en pantalla y, por supuesto, una conexión que muchos fans han deseado ver florecer en la vida real. Su trabajo en series como Erkenci los catapultó a la fama internacional, y la química que proyectaban era tan palpable, tan real, que era casi imposible para los espectadores no fantasear con una relación fuera de los sets. Y bueno, la vida, como solemos decir, a veces nos sorprende y las relaciones públicas, especialmente las de los famosos, siempre están bajo el microscopio. Hace poco Demet Özdemir hizo unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. En un contexto específico, quizás en una entrevista o un evento, se le preguntó sobre Can Yaman, y sus palabras, aunque aparentemente sencillas, llevan consigo un peso emocional y una carga de significado que vale la pena analizar. Ella, con esa dulzura y esa elocuencia que la caracterizan, se refirió a Can Yaman utilizando una frase que ha resonado con fuerza: Can Yaman es mi regalo. ¡Guau! ¡Un regalo! No es una palabra que se use a la ligera, ¿verdad? Un regalo implica algo valioso, algo que se aprecia, algo que se recibe con gratitud, y que, en muchas ocasiones, deja una huella imborrable. ¿Pero qué tipo de regalo? Aquí es donde entra la especulación, la interpretación, y la magia que rodea a estas figuras públicas. Para muchos fans, esta frase es la confirmación de un vínculo especial, de una conexión profunda que trasciende la pantalla. Pensamos en todo lo que compartieron: horas interminables de rodaje, la construcción de personajes icónicos, el éxito arrollador que alcanzaron juntos. Para muchos, Can Yaman, en ese contexto, fue ese regalo que llegó a la vida de Demet Özdemir, trayéndole oportunidades, experiencias y un compañero de aventuras inolvidable. Podríamos pensar que el regalo se refiere a la experiencia compartida en Erkenci. Imaginen por un momento lo que significó para Demet ese proyecto. Fue un trampolín hacia el estrellato mundial, un papel que la puso en el mapa internacional y que le abrió puertas a un sinfín de oportunidades. Y en ese viaje, Can Yaman fue sin duda una pieza fundamental. Él ya tenía una base de seguidores sólida, y su carisma y su energía en pantalla complementaron a la perfección la dulzura y el talento de Demet. Juntos crearon una magia que cautivó a millones. Por lo tanto, decir que él fue su regalo podría ser una forma de expresar su gratitud por esa colaboración profesional que, sin duda, marcó un antes y un después en su carrera. Pero claro, cuando hablamos de estas dos personalidades, es casi inevitable pensar en la química que irradiaban, esa chispa que encendía las pantallas y que, muchos soñaron, podría haber saltado a la vida real. Si bien es cierto que ambos han tenido sus respectivas vidas y relaciones fuera de ese proyecto, la conexión que proyectaban era tan fuerte que la idea de un romance entre ellos se convirtió en una fantasía recurrente para muchos de sus seguidores. En este sentido, el regalo podría ser interpretado de una manera más personal, más íntima. Quizás, y aquí entramos en el terreno de la especulación más romántica, Demet se refiere a la conexión emocional que se forjó durante el rodaje. Las largas horas juntos, el apoyo mutuo en un proyecto tan exigente, la comprensión de lo que significaba ser parte de algo tan grande. En ese contexto, Can Yaman podría haber sido ese regalo, que le brindó compañía, apoyo y una amistad valiosa en un momento crucial de su carrera. Y, quién sabe, quizás incluso un amor efímero que dejó huella. Las historias de amor que nacen en los sets de rodaje son un cliché recurrente en Hollywood y en la industria del entretenimiento, y la química entre Can y Demet daba pie a pensar que algo así podría haber.
Sucedido. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde las apariencias a veces juegan un papel crucial, y las relaciones, tanto profesionales como personales, están a menudo sujetas a escrutinio público. Decir que alguien es un regalo puede ser una forma diplomática de reconocer una influencia positiva significativa en tu vida sin entrar en detalles privados o comprometedores. Es una manera de honrar a esa persona por el impacto que ha tenido, ya sea profesional, personal o ambas. Pensemos en las palabras exactas. Kanyaman es mi regalo. No dice mi novio ni mi amor, ni el hombre de mi vida. Dice mi regalo. Y esta sutileza en el lenguaje es lo que genera tanta intriga. Un regalo puede ser algo que se recibe en un momento dado y que luego se atesora. Puede ser una etapa o una experiencia, una persona que en un momento específico de tu vida te aporta algo valioso. Podríamos desglosar aún más el concepto de regalo. Un regalo es algo que se da sin esperar nada a cambio, o al menos, esa es la esencia del verdadero obsequio. En este caso, si Demet considera a Kan como un regalo, podría estar destacando la generosidad de la experiencia que compartieron, la suerte de haber coincidido en ese proyecto, la oportunidad de haber trabajado con alguien que quizás aportó mucho a su crecimiento artístico. Otro ángulo a considerar es la perspectiva del propio Kanyaman. ¿Cómo reaccionaría él a estas palabras? ¿Se sentiría halagado, comprendido, quizás un poco incómodo si la interpretación va más allá de lo profesional? Es probable que él, con su carácter carismático y su sentido del humor, también tenga una visión interesante sobre su relación con Demet. Sin embargo, hoy nos centramos en lo que ella expresó. La frase de Demet Özdemir tiene esa cualidad ambigua que invita a la reflexión. Es una frase que permite múltiples interpretaciones y eso, en sí mismo, es fascinante. Nos permite a nosotros como espectadores proyectar nuestros propios deseos, nuestras propias fantasías y nuestras propias experiencias en esta historia. Para algunos, será la confirmación de un amor secreto o pasado. Para otros, será el reconocimiento de una amistad profunda y un vínculo profesional invaluable. Y para un tercer grupo simplemente será una forma elegante de expresar gratitud por una colaboración exitosa. Lo que es innegable es el impacto que tuvieron juntos en la pantalla. La forma en que sus personajes interactuaban, la naturalidad de sus diálogos, la complicidad que se percibía. Todo eso creó una conexión con el público que trascendió la ficción. Y es probable que esa conexión, ese recuerdo de un tiempo compartido, de un éxito mutuo, sea lo que Demet evoca con la palabra regalo. Además, es importante recordar el contexto en el que se dan estas declaraciones. A menudo los artistas se encuentran en situaciones donde se les pregunta repetidamente sobre sus relaciones pasadas o presentes. La habilidad para responder con elegancia, con una pizca de misterio y al mismo tiempo, honrando la experiencia, es una cualidad valiosa. La frase Kanyaman es mi regalo podría ser precisamente eso, una respuesta cuidada, que reconoce la importancia de la persona y de la experiencia sin necesidad de ahondar en detalles íntimos. Y pensemos en lo que significa regalo en un sentido más amplio. Un regalo puede ser una lección aprendida, una experiencia que te transforma, una persona que te ayuda a crecer. Si Demet ve a Kanyaman como un regalo, podría estar refiriéndose a todo lo que aprendió de él, o de la experiencia de trabajar con él. Quizás le enseñó algo sobre la actuación, sobre la vida, sobre cómo manejar la fama. Todas estas son posibilidades que en el ámbito de la interpretación, enriquecen nuestra comprensión de la frase. También podríamos considerar la posibilidad de que la frase sea una forma de mantener viva la magia de Erkentzikos para los fans. Al referirse a Kanyaman de una manera tan positiva y personal, Demet podría estar enviando un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que amaron la serie y su conexión en ella. Es una forma de mantener esa energía viva, de recordarles a los fans la buena época que compartieron juntos a través de la pantalla. En definitiva, las palabras de Demet Özdemir sobre Kanyaman es mi regalo, son un claro ejemplo de cómo una frase aparentemente simple puede desencadenar un torbellino de emociones y especulaciones. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la importancia de la gratitud, sobre el impacto que las personas pueden tener en nuestras vidas, y sobre la magia que surge de las colaboraciones exitosas. ¿Era un regalo profesional? ¿Un regalo de amistad? ¿Un regalo de un amor pasado? La belleza de esta frase es que nos permite ser los detectives de esta historia,
armando el rompecabezas con las pistas que nos dan. Y lo más importante, es una hermosa manera de conocer la huella que alguien deja en tu vida. Así que, mis queridos amigos, hemos navegado por las profundidades de estas palabras intrigantes y hemos explorado las diversas interpretaciones que pueden surgir. Hemos visto cómo una sola frase puede abrir un mundo de posibilidades y cómo la sutileza en el lenguaje puede generar tanta conversación. La verdad completa, como suele suceder en estas historias, quizás solo la sepan ellos, Can y Demet. Pero lo que sí sabemos es que la conexión que compartieron dejó una marca imborrable, tanto en sus carreras como en la memoria de millones de fans alrededor del mundo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de esta frase? ¿Creen que fue un regalo profesional, de amistad, o algo más? Dejen sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus opiniones y saber qué les ha parecido este vídeo. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, análisis intrigantes y todo el chisme del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.